Le voy a dar paso a Juan Francisco, porque como autor, como experto en historia de Haití, en particular en la historia de la Revolución Haitiana, me gustaría preguntarte así, a bote pronto, ¿qué es la Revolución Haitiana? ¿Qué fue la Revolución Haitiana? ¿Qué tuvo de paradigmático? ¿Qué tuvo de particular? Porque entendemos además que fue una revolución que se adelantó en algunos aspectos a su tiempo, así que te lanzo esa pregunta, como digo, muy general, muy amplia, quizá demasiado, pero seguro que puedes surfearla bien, que es qué fue y cuáles fueron las consecuencias de la Revolución Haitiana. Bueno, Eduardo, si me permitís, antes de meterme en esta pregunta tan amplia, me gustaría ampliar un poco más el espectro y hablar un poco de la importancia del Caribe en general para después hablar de la importancia de Haití en particular. El Caribe en general nosotros lo vemos como un lugar poco relevante en términos históricos. Quiero decir, en general nuestra mirada es una mirada, obviamente en Europa, pero fuera de Europa, una mirada muy eurocéntrica, donde pensamos en general el Caribe como un lugar periférico, poco relevante en términos históricos. Y el Caribe ha sido un lugar muy importante, sobre todo en los primeros siglos de la modernidad, ¿no? El Caribe ha sido un lugar donde ocurrió el comienzo de la conquista de América. Empezó a darse los discursos, se empezaron a construir los discursos racistas, donde comenzó el tráfico esclavista y donde además hubo un desarrollo del sistema de plantación muy importante. Hubo un gran boom económico muy importante, sobre todo a partir del siglo XVII y el siglo XVIII. El Caribe fue un lugar de constante conflicto entre los imperios, debido a ese lugar tan relevante que ocupaba en términos geoestratégicos, ¿no? Era la entrada a América, era uno de los vértices fundamentales del Triángulo Atlántico. Y hay un autor político y una figura clave del Caribe que yo siempre menciono, que es Juan Bosch, que se refiere al Caribe. Juan Bosch, que fue el primer presidente democráticamente electo en República Dominicana después de la muerte de Trujillo. Él escribió una historia sobre el Caribe, una historia general sobre el Caribe, y él define el Caribe como una frontera imperial, ¿no? Como una frontera caliente, como un lugar de conflicto permanente entre gran parte de los imperios. Yo creo que en este sentido es donde nosotros tenemos que enmarcar la historia de Haití. Haití fue la isla, digamos, originariamente se llamaba Haití. Haití fue la primera colonia europea en América. En el Caribe, fue el primer lugar donde se introdujeron esclavizados africanos, donde empezó la producción de azúcar. Fue una colonia muy importante para España, pero luego España se fue desinteresando por esa isla y fue conquistada, la mitad de la isla, ¿no? Fue conquistada por los franceses. Y Haití en el siglo XVIII, Saint-Domingue, así se llamaba, la parte occidental de la isla, se convirtió en la principal productora de azúcar del mundo, después de la isla de Barbados, después de la isla de Jamaica, y se convirtió en la primera productora de azúcar del mundo, un lugar clave en términos de producción de café, tabaco, índigo, algodón, una isla con una enorme población esclavizada africana. Y esto es importante para entender la revolución. Quiero decir, la revolución haitiana no ocurrió en cualquier lugar, ¿no? Porque generalmente cuando se habla de Haití, hoy por hoy se habla de el país más pobre de América, el país más pobre de Occidente, ¿no? Y en general uno puede ver a Haití como un lugar poco relevante, ¿no? Recordemos que Donald Trump se refirió a Haití de manera muy negativa como un shithole country, como un país de mierda, ¿no? Y eso, bueno, es algo que hay que discutir, ¿no? Me parece que una de las cosas fundamentales siempre que se habla de la revolución haitiana es del olvido, de la negación, la sistemática maldición que hay en torno a la revolución. Me parece que esto es clave. Entonces la revolución ocurrió en un lugar muy importante, ocurrió en un lugar clave que es en el Caribe, ocurrió en la primera productora de azúcar y de café del mundo. Y básicamente, retomando ya más de lleno tu pregunta, ¿qué fue la revolución? Bueno, acá hay múltiples interpretaciones y hay muchas discusiones, pero desde mi punto de vista fue una revolución muy singular, muy única,
muy, muy importante, porque fue la primera revolución de esclavizados y esclavizadas que triunfó en la historia de la humanidad. Hubo muchas revoluciones antes, en el Caribe, en América, hay una larga tradición de luchas antiesclavistas, antirracistas. Probablemente las más conocidas es el quilombo do Palmares en Brasil, por ejemplo, que fue un quilombo, una comunidad cimarrona que duró casi un siglo, pero hubo múltiples rebeliones, conspiraciones y comunidades cimarronas, pero Haití logró triunfar, logró un éxito inédito, ¿no? Entonces fue la primera y única revolución de esclavizados que triunfó en la historia de la humanidad. Esa revolución es una revolución que estalla en 1789, que concluye en 1804 y que concluye con la independencia de Haití, ¿no? Haití fue, además de ser la primera y única revolución de esclavizados que triunfó en la historia de la humanidad, fue la primera independencia de América Latina, ¿no? Haití logra su independencia el 1 de enero de 1804, luego de un periodo y un proceso muy, muy complejo, que evidentemente ahora no podemos entrar en muchos detalles, pero si hay algunas dudas podemos entrar en un poco más de detalle, pero fue un proceso muy complejo, ¿no? Y acá hay algo muy importante que muchas veces cuando se habla de la revolución haitiana, yo lo que comentaba antes, es que hay un sistemático olvido, negación sobre la revolución. Acá hay dos cosas, ¿no? Una es lo que uno puede hablar de olvido o negación, y otra cosa es lo que podríamos llamar la banalización de la revolución haitiana. El olvido o la negación de la revolución es básicamente no hablar del tema, negarle su importancia, o presentar a la revolución en una forma absolutamente negativa, ¿no? Fundamentalmente como una masacre de blancos. Esta fue una idea muy fuerte en su momento, ¿no? La mayoría de testigos blancos que escribieron en su época la definieron muy negativamente como un proceso de guerra de razas, guerra de colores, ¿no? como un genocidio de blancos. Incluso es muy interesante, en el 2021, le hicieron una entrevista a Jovenel Moïse, ¿no? Meses antes de su asesinato. El diario El País le hace una entrevista donde quien hace la entrevista se refiere a la revolución haitiana con una frase así muy, muy al pasar, donde él dice ese acontecimiento en el cual los negros degollaron a los blancos, ¿no? Ese es todo el análisis de la revolución. Entonces, esa es una mirada absolutamente peyorativa de la revolución, que le niega su carácter verdaderamente revolucionario. Pero además de esa mirada totalmente negativa, también lo que hay es lo que yo llamo la banalización, ¿no? Donde básicamente lo que ocurre es ver a la revolución haitiana como una suerte de coletazo o consecuencia caribeña de la revolución francesa, ¿no? Entonces, ahí básicamente lo que hay es una inferiorización de la revolución, entendiendo realmente que hay un foco revolucionario que es Francia y un lugar donde, bueno, se reciben las consecuencias, ¿no? Entonces la revolución haitiana sería como una revolución francesa en el Caribe y no mucho más. Desde mi punto de vista, y desde el punto de vista de muchos autores haitianos y no haitianos, la revolución haitiana tuvo una vinculación muy íntima con la revolución francesa, pero claramente la trascendió, claramente tuvo su propia autonomía, y sobre todo creo yo que lo más importante fue que la revolución buscó intentar una mayor universalización o una genuina universalización de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? La Revolución Francesa claramente planteó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero quedaron muy limitados a un sujeto ser humano que era un ser humano blanco, propietario, masculino, burgués y francés, ¿no? Y la revolución haitiana en gran medida es una rebelión en contra de esa concepción del ser humano, buscando una mayor y genuina universalización, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la revolución haitiana, como decía antes, fue fundamentalmente la primera y única revolución de esclavizados que triunfó en la historia de la humanidad, la primera independencia de América Latina, y de las revoluciones atlánticas de esa época, la que más genuinamente intentó la universalización de los derechos del hombre. Recordemos que de las únicas revoluciones atlánticas de esa época es la única que pone profundamente en discusión el racismo, que pone profundamente en discusión el colonialismo y que pone profundamente en discusión la esclavitud. Me parece que es una revolución enormemente radical y que debe ser recordada en ese sentido.
una revolución quizá incomprendida, te pregunto a ti, Antonio. Más que incomprendida, yo creo que desde la óptica, bueno, buenas noches a todos y me sumo a los saludos de antes de Juan Francisco. Juan Francisco, qué bueno verte por estos foros después de tantos años. Decía que más que una revolución incomprendida, una revolución incomprensible para la gente que la vivió. En el programa anterior ya reflexionábamos sobre ello, como lo ha hecho ahora mi colega, ¿no? Es decir, la burguesía francesa que está dirigiendo la revolución en la metrópoli no concibe lo que está pasando. Primero, no quiere que eso suceda o que algo parecido suceda más allá de esa orilla del Atlántico, y luego cuando sucede pues es algo que trasciende su capacidad de comprensión. Entonces yo creo que eso que es incomprensible, porque para ellos supone la toma de naturaleza o la adquisición de naturaleza humana, ¿no?, ante los ojos de el occidente blanco en ese momento, por parte de unos actores históricos como son los africanos o descendientes de africanos, a los que se consideraba privados de la condición humana hasta ese momento. No se creía en ningún momento que fuesen capaces de concebir un proceso histórico de esas características, porque se creía que carecían de raciocinio, eran poco menos que animales y ni siquiera, ¿no? Entonces, claro, cuando eso sucede, hay un shock tal que desde la incomprensión el siguiente paso que se da es el de silencio. Bueno, esto está pasando, no se ha podido evitar, se nos ha ido claramente de las manos, de otra manera no se explica que esa revolución que estalla el 23 de agosto de 1791 dure 13 años y además acaba con una de las primeras derrotas del ejército bonapartista, ¿no?, que es también un hito histórico. Entonces, esto se nos ha ido claramente de las manos y lo mejor que podemos hacer es esto, pues como en la película Tiempo después de Cuerda, ¿no?, del malogrado Cuerda. Esto no ha pasado. Como esto no nos gusta que pase, esto no ha pasado. Nadie puede saber los detalles de lo que ha pasado aquí, porque además vamos a generar una imagen de la población de ese territorio tan negativa que nadie va a atreverse a mantener ningún tipo de interacción con ese pueblo, con los antiguos esclavos. Y de aquellos barros estos lodos, ¿no?, de ese silenciamiento. Esto lo trabaja muy bien también el antropólogo haitiano ya fallecido hace muchos años, Michel Rof-Trouillot. Tiene dos ensayos, uno que se llama Haiti State Against Nation, que es más un análisis sobre la era Duvalier, y tiene otro que es más antropológico, que se titula Silencing the Past, ¿no?, silenciar el pasado. Y como decía, de aquellos barros estos lodos, de ese silencio obligado sobre ese pasado que era vergonzante para el mundo occidental, trazamos un hilo invisible hasta las declaraciones de Donald Trump que mencionaba previamente Juan Francisco, ¿no? Haití descrito como un shithole country. ¿Por qué? En el fondo es una herencia de esa misma mentalidad colonial y ahora neocolonial o poscolonial, como la queramos llamar, ¿no? Esa concepción de que pobres los haitianos, que es que han sido siempre desgraciados y son incapaces de gestionar su propio destino. Bueno, pero ¿por qué? O sea, aquí yo creo que una de las claves y que nos tienen que distinguir a los historiadores, a los humanistas y a todos los que nos dedicamos a la investigación rigurosa, ¿no?, es no quedarnos en el qué, sino en ir al por qué. Es que Haití es un país incapaz de salir de la crisis por sí mismo. Es que Haití, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué se da esa circunstancia? ¿Cuáles son las capacidades reales del pueblo haitiano? Yo me niego a creer que una nación sea incapaz por naturaleza para tomar las riendas de su destino. Vamos a intentar ver cuáles son los orígenes de esa caracterización. ¿Hay algo de verdad en esa caracterización artificiosa que se está haciendo de Haití, o en realidad es un constructo que hunde sus raíces hace 3 siglos? Porque si es esa la respuesta, yo creo que deberíamos todos mirarnos ante el espejo y vernos la cara de vergüenza, ¿no? Porque en el fondo es una nación que en buena medida padece una circunstancia actual que se debe al aislamiento consciente e inconsciente del que está siendo objeto por el mundo occidental, en definitiva. Te pregunto también así un poco, una pregunta de nuevo bastante general, Juan Francisco. ¿Cuáles dirías tú que son las claves o las principales características de la crisis en la que vive Haití, y cuáles de ellas dirías que con claridad
surgen hace más de un siglo, hace más de siglo y medio. ¿Cuáles son problemas que estén enquistados en la sociedad, en la política, en la economía haitiana? Y sobre todo, y esta es una pregunta quizá un poco más escorada y quizá un poco más específica, pero creo que es pertinente hacerla. ¿Hasta qué punto algunos de los problemas que afronta hoy y que ha afrontado históricamente Haití tienen que ver de forma directa con la intervención de potencias extranjeras? Bueno, hay muchos temas para hilar, ¿no? Me parece que yo quería sumar algunas cositas que había comentado Antonio. Ese libro que es autor, Michel Roch-Trouillot, es un autor clave para entender la historia haitiana. Felizmente el libro Silenciando el pasado está traducido al castellano, lo recomiendo mucho, porque justamente él analiza ahí esta imposibilidad de pensar la revolución haitiana en su momento para la élite blanca, ¿no? Y esto es muy importante porque quiero volver a subrayar que la revolución en su momento no fue vista como una revolución, fue vista como una masacre de blancos, fue vista como una guerra de colores, como una guerra de razas, pero no como una revolución, ¿no? Y justamente como decía Antonio, eso tiene que ver con que los blancos no podían entender a los esclavizados africanos y afrodescendientes como seres humanos con verdadera capacidad de hacer política, porque la política está vinculada con la racionalidad, ¿no? Entonces, porque en todas las revoluciones hubo violencia, pero en general la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, no se la define solamente como una guerra o como, mataron al rey, siempre se las ve como un proceso revolucionario donde es celebrado. En cambio, el proceso haitiano es descrito absolutamente en términos negativos, racistas. Yo siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Que es si uno pusiera a 10 perros en una pequeña jaula, lo más probable es que rompan la jaula y se escapen, pero nosotros no los veríamos como sujetos revolucionarios, ¿no? Y eso es lo que pasa con estas élites blancas que analizan la revolución y le niegan absolutamente su carácter revolucionario. Eso es justamente lo que nosotros debemos recuperar, debemos insistir insistir en la importancia de Haití como una revolución fundante de la idea más universal de derechos del hombre, ¿no? Quiero decir, nosotros tenemos que rediscutir cómo pensar la historia de la tradición de los derechos humanos, repensar la historia de las luchas por la libertad, por la igualdad, rediscutir esa genealogía profundamente eurocéntrica, profundamente blanca que hay, poniendo a Haití en un lugar clave. También la otra cosa que yo quería insistir es que es el lugar que Haití ocupa en los procesos de independencia hispanoamericanos. Haití jugó un rol clave apoyando la independencia hispanoamericana, particularmente Haití se va a dividir en dos después de la independencia. Esto ahora lo voy a retomar con tu pregunta que vos me hacías, Eduardo, pero Haití se va a dividir en dos y particularmente en el sur va a haber una república, la República de Alexandre Pétion, y la República de Alexandre Pétion desde temprano, pero sobre todo a partir de 1815 en adelante, va a jugar un rol clave apoyando a numerosos, más de 1000 exiliados de lo que actualmente es Venezuela y lo que actualmente es Colombia, que van a buscar refugio en Haití para continuar las luchas de la independencia. Y sobre todo, Alexandre Pétion va a apoyar numerosas expediciones, como alrededor de 5, pero sobre todo lo que va a apoyar es a Simón Bolívar. Va a apoyar 2 expediciones de Simón Bolívar a cambio de que Bolívar introduzca la abolición de la esclavitud dentro de sus banderas políticas, cosa que hasta ese momento Simón Bolívar no venía haciendo, digamos, ¿no? Bolívar, de hecho, la familia de Bolívar tenía esclavos, Bolívar era una figura vinculada con la élite conservadora, y es a partir de 1816 que Bolívar va a empezar a introducir la abolición de la esclavitud entre sus banderas, y es gracias a Haití, digamos, gracias a Pétion, que va a dar un profundo apoyo económico, con barcos, tropas y dinero y armas, que Simón Bolívar va a poder reiniciar, hacer una suerte de contraofensiva que luego va a derivar en la independencia de Venezuela, Colombia y etcétera, digamos. Así que Haití juega un rol también muy importante en ese sentido. Haití también, como decía Antonio, la revolución haitiana derrota al ejército napoleónico, pero no solamente al ejército napoleónico, también derrota a España, derrota a Inglaterra, o sea que en realidad Haití derrota a los 3 imperios
europeos más importantes de esa época, lo cual es también lo hace muy significativo. Ahora, yendo más directamente a tu pregunta, Haití tiene las causas de la crisis actual, bueno, obviamente hay causas coyunturales, causas de corto alcance, largo alcance. Uno podría decir que las causas más estructurales tienen que ver efectivamente con qué ocurrió después de la revolución, ¿no? La revolución generó pánico entre las élites blancas, entre las potencias atlánticas de esa época y entre las élites incluso de América Latina. Y lo que hubo ahí fue un intento de silenciamiento, de bloqueo, de negación de ese proceso, bloqueos económicos, bloqueos políticos, bloqueos culturales, muy profundos. Y finalmente lo que hubo fue un reconocimiento de la independencia en 1825, pero un reconocimiento que generó una relación neocolonial. Francia intenta reconquistar la isla de manera militar, más que nada, yo diría político-diplomática, en varias oportunidades, pero no lo logra, y en 1825 lo que hace es finalmente reconocer la independencia de Haití de manera unilateral, pero a cambio de la imposición de una indemnización de 150 millones de francos. Y no solamente a cambio de esa indemnización, sino también a cambio de un acuerdo comercial monopólico para Francia. Esto fue algo que en ese momento el que era presidente de Haití, que también era presidente de lo que actualmente, de toda la isla, porque en ese momento Haití incluía también en lo que es la actualmente República Dominicana, lo que ocurre ahí es que el presidente, que se llamaba Jean-Pierre Boyer, era un presidente, heredero de un sector que era el sector más moderado de la revolución, que era el sector de los hombres libres de color, o affranchis, y que termina de alguna manera concediendo a este pago de esa indemnización. Ese pago de indemnización es un poco el huevo de la serpiente, porque inmediatamente Haití no puede pagar esa indemnización y entonces Francia le ofrece un préstamo muy grande, y Haití va a caer muy rápidamente en lo que se conoce como la doble deuda externa haitiana, ¿no? Eso fue de alguna manera, como decía antes, el huevo de la serpiente, lo que empieza a generar dificultades económicas muy grandes. Haití queda bajo una lógica neocolonial con Francia, pero además a eso hay que sumarle la reconfiguración de una élite muy afrancesada en Haití, digamos, ¿no? Una élite mulata que se va a ir configurando, que hunde sus raíces en la época colonial, en un sector que se llamaba los hombres libres de color o affranchis, que se van a ir reconfigurando como una élite, sobre todo como la élite haitiana es bastante compleja, pero como el núcleo duro de la élite va a ser ese, una élite muy afrancesada, muy neocolonial, y ahí se va a ir generando también una relación muy compleja entre el Estado y la nación. O sea, Haití durante el siglo XIX va a estar realmente muy marcado por guerras civiles, por una gran inestabilidad política, ¿no? Y entre una élite que quiere de alguna manera construir un Estado, pero más bien en una relación neocolonial con Francia, y sectores populares que lo que buscan es una fuerte distribución de la tierra, digamos, ¿no? Y que van a ir haciendo toda una serie de rebeliones en el siglo XIX buscando la distribución de la tierra, que era de alguna manera un gran anhelo de los sectores ex-esclavizados, y que van a ir logrando esa distribución de la tierra en gran medida. Pero también paradójicamente esa distribución de la tierra va a ir haciendo que la economía haitiana sea cada vez más una economía de subsistencia. Entonces, a fines del siglo XIX tenemos una situación muy complicada, marcada por tensiones conflictivas internas, esta presión de los sectores populares, y también esa élite neocolonial. En el siglo XX hay que sumarle la intervención norteamericana, ¿no? En realidad a fines del siglo XIX. A fines del siglo XIX Estados Unidos ya se va convirtiendo en la nueva potencia que va a empezar a meter mano en el Caribe, ¿no? Recordando esta idea del Caribe como frontera imperial. El último imperio que se mete en el Caribe es Estados Unidos. No casualmente Estados Unidos, cuando empieza su expansión ultramarina, lo hace en el Caribe, entendiendo la importancia. Y los lugares que va a tener, digamos, en la órbita van a ser Haití, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico. De hecho, muy tempranamente va a querer comprar territorio de Haití, territorio de República Dominicana para hacer bases militares.
Como ustedes saben muy bien, la guerra de 1898 termina expulsando a España de Cuba y Puerto Rico. Estados Unidos se queda con Cuba y Puerto Rico. Después Estados Unidos interviene en Nicaragua, hace el Canal de Panamá, empieza a intervenir en República Dominicana y finalmente Estados Unidos ocupa Haití de 1915 a 1934, ¿no? Y ahí, bueno, ahí empieza toda una relación neocolonial con Estados Unidos que bueno, tiene muchísimo que ver, sería muy largo explicar todo esto en detalle, pero Haití, una de las cosas que es interesante tener en cuenta es que tiene una relación neocolonial, o si se quiere directamente colonial, con varias potencias, no solamente con una, ¿no? Francia sigue siendo todavía hoy una potencia profundamente imbrincada en los asuntos internos haitianos. Estados Unidos juega un rol absolutamente central y, por ejemplo, también Canadá juega un rol importante, ¿no? Me parece que esto es importante para entender cómo Haití va a ir perdiendo soberanía frente a las potencias europeas que en gran medida nunca le perdonaron el triunfo de la revolución. Bueno, de hecho, el otro día dabas una especie de adelanto, Antonio, me acuerdo que comentabas algunos de los aspectos. Creo recordar que hablaste de cómo Haití en la actualidad, por parte de los países europeos, de los países centrales del sistema mundial, era considerado como algo así, me acuerdo que dijiste, un punto de ferias. Entonces, Sí, bueno, esta explicación histórica que nos ha dado Juan Francisco de cómo ha sido la relación con actores como Estados Unidos a lo largo de la historia y traerla un poco a actualidad. ¿Cómo conecta? ¿Cómo es a día de hoy el sistema de dominación, si es que existe, de terceros países hacia Haití? a ver, yo lo hablaba en términos de intentar explicar la situación que vive el país desde el año 2021 en adelante, ¿no? Quizás sea importante de cara a la audiencia pues entender qué es lo que ha pasado en Haití desde el año 2021 y por qué el 7 de julio de 2021 pues Jovenel Moïse, el presidente de la República, muere asesinado, o una posible explicación. Según la Constitución haitiana, los presidentes de la República ejercen durante un máximo de 2 mandos no consecutivos de 5 años. ¿De acuerdo? Es decir, un presidente se puede presentar a las elecciones, ser elegido presidente y permanece en el poder durante 5 años. Entonces, transcurridos esos 5 años, tiene que salir de manera obligatoria. Habrá otros candidatos que concurran a los siguientes comicios y 5 años más tarde puede volver a presentarse por segunda y definitiva vez. Entonces, Jovenel Moïse llega al poder en el año 2015 como sustituto del anterior presidente haitiano que pertenecía a su misma formación política, que es una formación política que podríamos llamar de corte moderado, centrista, pero más bien tendiente a lo conservador, ¿de acuerdo? Bien, en el año 2015, como digo, él se presenta a las elecciones y él gana las elecciones. Lo que pasa es que su victoria electoral se produce en un contexto de, en un contexto de acusaciones de fraude electoral y de violación de los derechos básicos de los votantes. Un paréntesis. La historia reciente haitiana, y digo historia reciente desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX hasta la actualidad, no ha habido elecciones en Haití que hayan sido pacíficas. La única excepción, que en la que coinciden además historiadores de un signo y de otro, es la primera elección de Jean-Bertrand Aristide por el movimiento Lavalá en el año 1988. Salvo en esa excepción, todas las elecciones han estado teñidas de sangre. Bueno, en 2015 entonces este hombre es elegido presidente, pero se le acusa de fraude electoral y se inicia un proceso de investigación para la repetición de los comicios. Entonces, este hombre es elegido en 2015 y tenía que haber tomado posesión en 2016, pero los comicios se repiten en el año 2016. De manera que él vuelve a salir elegido, ahora ya con observadores internacionales que garantizan que el proceso ha sido limpio, y tiene que tomar posesión en 2017. Pero recordemos, él tiene que permanecer en el poder 5 años. Si hubiese sido elegido en 2015 y hubiese tomado posesión en 2016, habría permanecido hasta 2021. Pero él es elegido en 2016 y toma posesión en 2017, de manera que tiene que permanecer en el poder hasta el año 2022. Lo que ocurre es que desde comienzos de 2021 la oposición política a Jovenel Moïse denuncia que tiene que cesar ya porque él en realidad ha ejercido como presidente en funciones desde 2016.
Por tanto, en 2021 ya ha cumplido sus 5 años de presidencia y se tiene que marchar. Jovenel Moïse alega que no, que él ha sido elegido presidente de manera efectiva en 2017 y que por tanto tiene derecho a permanecer en el poder hasta el 22. El hecho de que haya sido presidente en funciones durante un año es una cuestión circunstancial. Como el Congreso y el Senado haitianos se oponen a su permanencia en el poder, lo que hace Jovenel Moïse es clausurar las Cortes y comenzar a gobernar por decreto. Y esa es la situación que se inicia en Haití en febrero de 2021 y concluye el 7 de julio de 2021 con el asesinato del presidente. Un presidente que, independientemente de lo acertado o desacertado del cierre de las cámaras, ¿no?, en un régimen que se supone democrático, pues es un presidente que había iniciado un programa político de apoyo, por ejemplo, a la economía sostenible, al turismo sostenible, a la autosuficiencia económica del país, etc. Entonces, yo te hablaba de ese recinto de feria, no exactamente del recinto de feria, sino que lo que venía a decir era que se habla mucho de la inestabilidad de Haití, y de hecho, hace un par de días, hace 48 horas, hemos sabido que Kenia se ha mostrado partidaria de mandar una fuerza internacional de 1000 policías para intentar restablecer el orden en el país, porque desde 2021 aquello es un caos, ¿no? Y entonces yo lo que te decía era que, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se produce el asesinato de Moïse, teniendo en cuenta lo que representa Moïse en el momento en el que es asesinado, y teniendo en cuenta los intereses y participantes en el magnicidio de Moïse, da la sensación de que interesa más un Haití inestable que un Haití estable. ¿Por qué? Porque un Haití inestable, Juan Francisco antes reflexionaba sobre la centralidad de Haití en el Caribe y sobre la centralidad del Caribe en términos de relaciones internacionales, algo que normalmente se obvia, ¿no? Pero el Caribe ocupa un lugar geoestratégico de primer orden. Pero yo lo que venía a decir era que Haití, por la posición que ocupa a mitad de camino entre Sudamérica y Norteamérica, es un punto de paso perfecto para mercancías y tráfico de diferentes circunstancias que, si no tiene un gobierno fuerte, pues permitirá ese tránsito de mercancías y esas actividades al margen de la ley con facilidad. En cambio, si hay un gobierno fuerte, ese gobierno intentará fiscalizar lo que pasa en su territorio e intentará ulteriormente oponer algún tipo de resistencia. Entonces, yo te decía que en ese sentido da la sensación de que a los grandes poderes interesados en ese comercio al que aludo, les interesa más un Haití que permanezca como una especie de recinto de la feria, es decir, un espacio descampado, un espacio en el que no se ha unificado nada, en el que no se ha construido nada y que se utiliza para determinadas actividades a lo largo del año. Y se mantiene así, sin utilizar el resto del año, porque mientras más inutilizado esté, más oportunidades de negocio ofrece para diferente tipo de actividades que se quieran desarrollar en su superficie, ¿vale? Yo aludía precisamente a eso. Pero, retomando la pregunta que tú lanzabas anteriormente, y también enlazando con lo que comentaba Juan Francisco, otro elemento que a mí me parece central de la participación estadounidense en la política haitiana tiene que ver con la era Duvalier. El otro día lo anticipábamos, ¿no? Duvalier, el clan Duvalier, primero François Duvalier, Papa Doc, y luego Jean-Claude Duvalier, es decir, en definitiva desde 1957 hasta 1986, Papa Doc como dictador desde el 57 al 72 y Baby Doc desde el 72 al 86, siguiendo la estela de su padre. Representan un clan que cuando llega al poder en el año 57, en una campaña electoral tremendamente sangrienta, en la que los otros candidatos a la presidencia, hay dos candidatos centrales que son François Duvalier y Paul Magloire. Bueno, pues los otros 2 o 3 candidatos a la presidencia haitiana en el año 57, en la campaña electoral del 57, abandonan la carrera por la presidencia por temor a su vida, por la cantidad de asesinatos que estaban produciéndose entre bandas rivales que apoyaban a un candidato y a otro. Y cuando Duvalier sale elegido y acaba convirtiendo el país en una dictadura hecha a su imagen y semejanza, valiéndose de ese brazo armado que son los Tonton Macoute, esa policía secreta cuyo nombre es tan tétrico que se puede traducir al castellano por los hombres del saco, ¿no? En los primeros años en los que él se mantiene en el poder, Estados Unidos está muy preocupado por lo que pasa en Haití. Estamos hablando de la era Kennedy, 1959 a 1962. Kennedy está muy preocupado en esa política de la nueva frontera, ¿no? Respecto al continente americano. Y yo, no sé si os adelantaba, pero estoy ahora mismo analizando documentación desclasificada del gobierno estadounidense
la que se habla de un complot organizado desde Washington para provocar un golpe de Estado en Haití y derrocar a Duvalier, porque se considera que Duvalier no representa valores democráticos y está violando constantemente derechos humanos en su país, y por tanto no representa lo que Estados Unidos defiende como cabeza, como país cabecilla del mundo capitalista liberal que trata de oponerse a la tiranía del bloque oriental liderado por la Unión Soviética. Eso es así hasta que muere Kennedy en el año 62. En el momento en el que muere Kennedy en el año 62 y llega al poder Johnson y posteriormente Nixon, la administración republicana, la actitud cambia respecto al clan Duvalier. Ahora Estados Unidos sí que está interesada en que Haití siga siendo gobernada por los Duvalier, independientemente de que los Duvalier estén liquidando a centenares de supuestos disidentes haitianos. ¿Por qué? Porque Duvalier ahora es el enemigo de mi enemigo, entonces es mi amigo. Duvalier es un aliado perfecto contra el fantasma del comunismo que amenaza con avanzar por el continente americano y expandirse desde Cuba y irradiar desde Cuba, donde ha triunfado la revolución en el año 59, a todo el territorio americano. Entonces, si es un aliado, le vamos a apoyar. Y eso hace que el clan Duvalier se mantenga en el poder lucrándose y esquilmando los recursos del país y de la población durante 3 décadas. Es que cuando los Duvalier se marchan en el año 86, presionados por Estados Unidos, porque una vez que Gorbachev llega al poder y se inicia la senda hacia el final de la Unión Soviética, ya los Duvalier empiezan a verse como un aliado un poco incómodo. A partir del año 85 empiezan las presiones contra Jean-Claude Duvalier y Jean-Claude Duvalier es obligado a dejar el poder. Cuando los Duvalier se marchan, la hacienda haitiana está esquilmada. ¿Pero está esquilmada por qué? Porque Estados Unidos ha querido que esa élite se mantenga en el poder. Ese mismo Estados Unidos que de pronto se ha vuelto defensor de los derechos de los haitianos y ha forzado la renuncia de Duvalier, durante 30 años no ha dicho nada al respecto, ha tolerado esa presencia de la dictadura. Y al final eso tiene unas consecuencias gravísimas y directas sobre la población del país. Entonces, a mí me parece que todo esto ilustra muy bien la circunstancia de la que estamos hablando, ¿no?, en el programa de hoy. No obstante, antes de pasar a responder o a compartir a los invitados esta serie de preguntas, le voy a dar primero turno a Juan Francisco, que me ha comentado que quería completar un poco la cuestión del gobierno de Moïse. No, bueno, gracias Eduardo. Bueno, ahora también me quería sumar algunas cosas a lo que decía Antonio de los Duvalier, ¿no? Ahí hay algo muy importante, ¿no? Recordar que Estados Unidos ocupa Haití, como decía antes, de 1915 a 1934, busca alterar radicalmente la estructura económica de Haití. Haití era una economía con una profunda distribución de la tierra de forma minifundista. Haití históricamente tenía constituciones que decían que ningún blanco podía volver a la isla como amo o como propietario de tierra. Eso se modifica. El responsable de modificar la Constitución fue Franklin Delano Roosevelt. Y la Constitución haitiana, bueno, cambia y la estructura económica busca cambiarse, estableciendo un sistema de plantaciones con una fuerte intervención norteamericana en la economía, ¿no? Además, bueno, se disuelve el ejército haitiano y cuando Haití se va, digamos, Estados Unidos deja condiciones para controlar el país de alguna manera por control remoto, ¿no? Algo similar a lo que ocurrió en Nicaragua con los Somoza y algo muy similar a lo que ocurrió con Trujillo en República Dominicana, ¿no? Que también, o sea, se van en 1924, pero después, bueno, Trujillo aparece como dictador desde el 30 hasta el 61 y que va a tener una relación compleja con Estados Unidos, pero en definitiva, se va a apoyar en Trujillo, ¿no? Recordemos esta famosa frase donde, bueno, Trujillo es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, ¿no? Entonces, Duvalier, como bien decía Antonio, de alguna manera es paradójicamente un fruto de la ocupación, porque Duvalier fue en parte crítico de la ocupación, en parte reivindicador de la identidad negra haitiana. Recordemos que François Duvalier se lo conocía como Papa Doc porque era un médico rural, o sea que originariamente tenía una legitimidad más o menos popular, pero después efectivamente se convierte en un dictador muy, muy duro. Y bueno, Duvalier va a jugar un rol clave, como bien señalaba Antonio, como un
un alfil en esa guerra fría en contra de Cuba, ¿no? Y la dictadura de la dinastía de Duvalier, bueno, marca toda la historia posterior, ¿no? De muchísimo tiempo, porque a pesar de que Baby Doc Duvalier va a ser derrocado en febrero de 1986, los Tontón Macut y toda la violencia política va a continuar. La otra cosa que también me parece muy importante es que Antonio se refería a la elección de Jean-Bernard Aristide, pero Aristide, que generalmente es visto, bueno, como una figura progresista, muy importante, bueno, esa figura debatida y controversial, ¿no? Pero su primera etapa es generalmente reivindicada. Aristide fue electo, generalmente es visto como el primer presidente electo democráticamente de Haití, también en el marco de una reforma constitucional muy importante que democratizó el país. Pero Aristide estuvo muy poco tiempo en el poder. Pasaron casi 7, 8 meses hasta que sufrió un golpe de Estado, ¿no? Muy tempranamente. Y bueno, la otra cosa que también es importante es que Aristide, esto es un caso bastante paradójico, Aristide sufre este golpe de Estado en 1991, se va al exilio y es reimpuesto por Estados Unidos en 1994 en una acción hecha por Clinton, un caso único en la historia, no sé, global, donde un presidente que fue derrocado vuelve al poder de la mano de Estados Unidos, un presidente que era progresista, que era un ex cura salesiano, con una enorme popularidad inicialmente, pero claro, hay una gran discusión de que cuando vuelve Aristide al poder, si es el mismo Aristide de antes. De hecho, a Aristide no le dejan continuar, no le vuelven el mandato, no puede hacer el mandato entero. Y la otra cosa importante es que Aristide fue 2 veces presidente. La segunda vez Aristide gobernó a comienzos del siglo XXI y volvió a sufrir un golpe de Estado. Y fue muy poco tiempo después del bicentenario de la independencia de Haití, donde él dio un discurso muy acalorado, muy fuerte, donde planteó que en vez de que Haití le deba a Francia, Francia debía indemnizar a Haití, digamos, ¿no? por el desembolso que había hecho Haití gigantesco y también por la esclavitud. Ustedes saben que uno de los temas más fuertes, donde se sigue discutiendo mucho, son las reparaciones por la esclavitud. Y bueno, al poco tiempo de ese discurso, Aristide fue derrocado y sufrió un segundo golpe de Estado. Ahora, yo quería retomar la cuestión del gobierno de Jovenel Moïse, ¿no? Como bien señalaba Antonio, el gobierno de Jovenel Moïse tuvo un inicio muy discutida su legitimidad, digamos, ¿no? Porque las elecciones se hicieron en varias oportunidades, hubo fuertes acusaciones de fraude. Jovenel Moïse termina ganando las elecciones con una bajísima, pero muy baja participación electoral, muy baja participación electoral. Aún suponiendo que no hubo fraude, la participación fue muy baja. Recordemos que ese, por ejemplo, fue uno de los argumentos para no reconocer el gobierno de Nicolás Maduro en su momento. El de Jovenel Moïse fue mucho más baja. Y hubo todo un debate de cuándo, efectivamente, hasta cuándo tenía que gobernar, ¿no? Cuando empieza el 2021, el Poder Judicial haitiano y la oposición haitiana consideran que Jovenel Moïse se había convertido en un presidente de facto. Pero más allá de eso, lo que a mí me interesaba subrayar es que el gobierno de Moïse tuvo una gran crisis a partir del 2018. Porque a partir del 2018, Jovenel Moïse empezó a impulsar un paquete económico en un acuerdo con el FMI y empezó a hacer un giro claramente neoliberal y lo hicieron en el marco del Mundial. Esto también es una anécdota muy interesante. Al pueblo haitiano le gusta mucho el fútbol. Pero bueno, la selección haitiana no es muy buena, evidentemente, y el pueblo haitiano se divide la mitad entre fanáticos de la Argentina y fanáticos de Brasil, y jugaba Brasil en el Mundial del 2018, y Jovenel Moïse tuvo la idea de empezar ese paquete en el momento del Mundial cuando jugaba Brasil, suponiendo que Brasil iba a ganar, y Brasil perdió, ¿no? Y entonces todo eso generó una gran crisis política, con una enorme movilización popular en las calles, ¿no? Algo muy interesante es cómo eso no se ve. Digo, la enorme movilización popular en las calles de Haití no es reflejado por los medios de comunicación, ¿no? O sea, cuando fue asesinado Jovenel Moïse, bueno, obviamente ahí los medios aparecieron y contaron eso, pero no venían contando lo que ocurría del 2018 por lo menos en adelante, de una gigantesca movilización popular en contra de Moïse y en contra de sus vínculos con las potencias y particularmente con Estados Unidos.
además de esta política neoliberal que estaba llevando adelante Jovenel Moïse, Moïse empieza un acercamiento bastante fuerte con el gobierno de Trump y una política muy agresiva hacia Venezuela, ¿no? Reconociendo a Juan Guaidó como presidente, bueno, ya no me acuerdo cuál era la figura que le habían inventado, pero autoproclamado, lo que corno sea, y Haití, que había tenido cierta cercanía, digamos, o una cercanía importante con Venezuela, debido a que Chávez apoyó económicamente a Haití, bueno, Haití se empezó a correr. En el medio de eso también hubo un gran escándalo por lo que fue Petrocaribe. Petrocaribe fue una iniciativa muy importante de Chávez. Chávez hizo de una de sus banderas más grandes la cooperación sur-sur. Pero además no solamente Chávez tenía una política de cooperación sur-sur que uno puede decir altruista, sino que Chávez también entendió que era muy importante disputar el Caribe a Estados Unidos, ¿no? Retomando esta idea de que el Caribe es importante, hay que recordar que cada isla vota en la ONU y en la OEA con el mismo peso que Brasil o Argentina o México. Quiero decir, cada una de estas islas tiene un valor geoestratégico o geopolítico importante en términos de estas elecciones en la ONU o en la OEA, ¿no? Entonces, Venezuela, Chávez llevó adelante una iniciativa que se llamó Petrocaribe de aportar petróleo muy barato a distintos países del Caribe. Y particularmente con Haití tuvo una política muy generosa, uno podríamos decir. Bueno, resulta que en el 2018, a fin del 2018, comienzo del 2019, estalla un gran escándalo donde gran parte de la élite haitiana, entre ellos Jovenel Moïse, habían hecho un gran desfalco con esta riqueza. Bueno, entonces esto es importante para entender que la muerte de Moïse o el asesinato de Moïse también se da en el marco de una crisis muy estructural del sistema político, ¿no? Bueno, Moïse también tenía la intención de modificar la Constitución, tenía la intención de abolir el Senado y tenía, toda una serie de reformas que eran, uno podría decir, más conservadoras. Y también hay algo muy importante, que es que en Haití en realidad el jefe de gobierno es el primer ministro, ¿no? El presidente es el jefe del Estado, pero el primer ministro es el jefe de gobierno. De hecho, esto es algo que se hizo a partir de la reforma después de la caída de Baby Doc Duvalier, porque lo que quería era democratizarse el país. Y durante gran parte del mandato de Jovenel Moïse, no había primer ministro, o el primer ministro, mejor dicho, no es que no había primer ministro, el primer ministro no era legítimo, porque el primer ministro en realidad se nombra con un acuerdo del Congreso y en realidad ya no había Congreso, ¿no? De hecho, hoy por hoy, Ariel Henry, que es el primer ministro de Haití, está nombrado por Jovenel Moïse antes de morirse, pero hoy por hoy no hay ningún gobernante verdaderamente legítimo y democrático en Haití, porque el Congreso también está disuelto. Así que la situación es sumamente grave en ese sentido. He estado observando algunas de las preguntas que nos habéis dejado en el chat. Ahora se las voy a trasladar a nuestros invitados, porque además han sido varias y hay algunas que creo que pueden aportar bastante a las explicaciones que nos están brindando. Recordaros, antes de nada, ya estamos mitad del directo, cerca de 200 personas que nos estáis viendo. Recordaros una vez más las vías de apoyo a este proyecto. Recordad que para que podamos seguir tratando todos estos temas de actualidad y de historia internacional, de política internacional, de relaciones internacionales, de comercio, de conflictos o de procesos electorales o de conflictos judiciales, sociales, y para poder hacerlo de forma independiente necesitamos depender exclusivamente, claro, de vosotros, ¿no? De las personas que nos veis, que nos escucháis, que nos leéis, etc. Así que si queréis ayudar a que este proyecto sea sostenible en el tiempo, a que podamos mantenernos aquí haciendo estos directos casi todas las noches en nuestro canal de Twitch, hablando de todo lo que ocurre en el mundo, de la crisis política en Senegal, del golpe de Estado en Níger, del proceso electoral y la judicialización del proceso electoral en Guatemala, de las elecciones en España, que también las comentamos, de la guerra en Ucrania, como vamos a hacer mañana, o de la proliferación nuclear militar de Corea del Norte, como vamos a hacer el miércoles. Necesitamos vuestro apoyo. Nos lo podéis dar de dos formas. En primer lugar, suscribiéndoos en la página web. Ahí si entráis al apartado de las suscripciones en nuestra página web, vais a ver los distintos planes y lo que ofrecen esos distintos planes de suscripción. Y también podéis hacerlo, que os pilla ahora
bastante a mano, suscribiéndoos aquí a nuestro canal de Twitch. Lo podéis hacer por la vía de la suscripción directa, haciendo una suscripción mensual directa, que hay muchos de vosotros que os leemos que lleváis muchos meses ya suscritos y os lo agradecemos enormemente. Obtenéis ventajas como, por ejemplo, poder ver los directos sin anuncios, sin interrupciones. También podéis suscribiros a través de Amazon Prime. Recordad, esto mucha gente no lo sabe, entonces siempre lo recordamos, que si sois usuarios de Amazon Prime tenéis derecho a otorgar una suscripción a un canal de Twitch y la podéis utilizar en nosotros, que, bueno, sería un favor bastante importante, evidentemente. Y también podéis regalar suscripciones a otras personas que estén viendo el directo simultáneamente con vosotros, y también nos ayuda enormemente. Hemos actualizado el objetivo gracias a que nos habéis ayudado a llegar muy rápido. Ahora está en 340, así que si llegamos a ese segundo objetivo, pues evidentemente será un doble triunfo en el directo de hoy. Y ahora sí, voy a ir a leer algunas preguntas. Aquí ya no doy paso en particular, os las lanzo a ambos, a Antonio y a Juan Francisco, y bueno, podéis, digamos, lanzaros a responder alguna de ellas. Hay una en concreto que nos trasladan con respecto a las donaciones en concepto de ayuda al desarrollo, porque sabemos que hay un debate sobre si estas ayudas son un beneficio o un impulso al desarrollo, o si son, por el contrario, de alguna forma un elemento que sustenta justamente el statu quo de desarrollo para el subdesarrollo, o de subdesarrollo para el desarrollo, más bien. No sé cómo lo veis, no sé si queréis encarar esta cuestión. Bueno, si os parece, comento yo también por la experiencia directa que tengo, ¿vale? Me baso en dos fuentes esenciales. Por un lado, hay un investigador que él no es historiador, pero sí que publicó en 2010, 2008, 2010, en el contexto del terremoto, un libro que mencionaba también en el último programa, el Damming the Flood, ¿no? Es como poniendo una presa para contener el diluvio, jugando con el doble sentido del movimiento político de Aristide Lavalá, que significa precisamente eso, ¿no? El diluvio. Entonces, este investigador, Peter Hallward, indicaba que las ayudas al desarrollo que llegan a Haití, que se canalizan a través de las ONGs, en realidad no llegan nunca a la población haitiana, porque si se mira al personal encargado de distribuir esos fondos, al final tanto los integrantes de las ONGs o los representantes o agentes de las ONGs sobre el terreno, como quienes en última instancia tienen en su poder la capacidad de distribuir los fondos, son miembros de la misma élite haitiana que se ha beneficiado del poder de manera tradicional, ¿no? Esa mal llamada élite mulata, que en realidad no es mulata como tal, sino que son miembros de la élite negra, pero que por tener un estilo de vida más acomodado son tildados por el resto de la población de manera un poco despectiva como mulatos, en el sentido de que han blanqueado su modo de vida. Y luego eso en lo que se basa la investigación extensa que este hombre desarrolló, centrada en todo el periodo de Aristide, desde el 88 hasta el 91, su exilio en Estados Unidos del 91 al 94 y la segunda legislatura de 2000 a 2004 y todas las presiones que operan para forzar su destitución justo después del bicentenario de la independencia. Y luego la experiencia directa tiene que ver con la universidad en la que yo trabajaba anteriormente, con la Universidad Europea. En la Universidad Europea, en el grado en Relaciones Internacionales, había convenios de prácticas con diferentes instituciones y con diferentes ONGs, y una de ellas, no voy a decir su nombre, estaba destinada, o mejor dicho, focalizaba su actividad en supuestamente el auxilio y la atención a el colectivo de las mujeres en zonas desfavorecidas de Haití. Si todo Haití es desfavorecido, podemos decir que hay zonas como el Artibonite, como el Arcade, en el sur, suroeste, en el norte, que viven en especial estrechez económica. Y a través de alumnos del grado en Relaciones Internacionales, yo era coordinador del grado en Relaciones Internacionales, entonces las experiencias de los alumnos me llegaban directamente. Y a través de alumnos que hicieron sus prácticas vinculados a esta ONG en concreto, las actividades que se desarrollaban en su seno no eran excesivamente transparentes. Y cabe pensar que si la gestión que se estaba haciendo de los recursos que se iban a destinar a Haití, aquí en origen, en España, ya era un poco opaca,
la naturaleza sería más o menos parecida cuando llegase a destino. Sobre todo porque yo creo que hay algo esencial, y es que Juan Francisco mencionaba antes la capacidad de resistencia y de movilización del pueblo haitiano, de la que no se habla. Hay otro elemento del que no se habla, que es la excelente y la extraordinaria capacidad de autogestión del pueblo haitiano. Yo te lo comentaba la semana pasada al final del programa, Eduardo. Cualquier otra nación, cualquier otro país que hubiese estado 2 años sin presidente, sin un gobierno efectivo, habría explotado por los aires. Y no hablo de ausencia de un gobierno efectivo porque ha habido unas elecciones, no se ha podido configurar gobierno, pero hay una presidencia en funciones, como nos pasó sin ir más lejos aquí en España entre 2016 y entre 2015 y 2016, ¿no? Sino que hablo de una nación pobre en la que no existe ningún gobierno ni nadie que tome las riendas y no estalla por los aires. ¿Por qué? Porque la capacidad del pueblo haitiano para la autogestión, para organizarse en comunidades de tamaño reducido, cuyos miembros tienen unos vínculos de solidaridad muy estrechos entre sí, es una capacidad muy alta. Y ese potencial, ese tejido humano, debe de utilizarse para confiar la capacidad que tendrá el pueblo haitiano de poder gestionar sus propios recursos para poder salir adelante sin necesidad de depender permanentemente de la ayuda exterior. Todo lo que se insiste en ayuda exterior, partiendo de las ONGs y diferentes instituciones supranacionales que promueven la ayuda y el auxilio al país, y llegando hasta las recientes declaraciones de las autoridades de Kenia, ¿no?, de ayuda armada para restablecer el orden en el país, obedecen a lo mismo, a un intento de prolongar la sujeción de Haití a intereses externos y no dar la oportunidad a la población local de que sea capaz de salvarse a sí misma. Es curioso porque uno de los investigadores que ha estudiado la historia haitiana desde época colonial hasta la actualidad, que yo también mencionaba en el anterior programa, Philippe Girard, que tiene como 2 grandes libros, o 2 grandes ensayos, uno de ellos, The Slaves Who Defeated Napoleon, y otro de ellos sobre la historia de Haití desde época colonial hasta la actualidad. Este mismo investigador de origen francés, él sostiene que es que los haitianos han recibido mucha ayuda, que por ejemplo, Juan Francisco mencionaba antes la compensación que exige Francia a cambio de reconocer la independencia, esos 150 millones de francos. Este hombre dice que esos 150 millones de francos tampoco han sido un hándicap para la historia del país porque nunca se pagaron, que Francia en realidad amnistió el pago de esa deuda y que en realidad eso es una excusa que ha utilizado el pueblo haitiano tradicionalmente para justificar su falta de capacidad para organizarse y para salir adelante por sí mismo. ¿Pero de qué estamos hablando? Demos la capacidad al pueblo de organizarse y demos la capacidad a la nación de salir adelante por sus propios medios y saldrá adelante por sus propios medios. Pero si se condena a la minoría de edad permanente a una nación, esa nación nunca va a ser capaz de resurgir de sus cenizas. Es que me parece una realidad tan evidente en términos de relaciones de poder en el ámbito internacional que no me explico cómo nos puede pasar desapercibida y cómo se compra con tanta facilidad el discurso oficial acerca de la capacidad o la incapacidad de Haití y de los haitianos, ¿no? Una pregunta en el chat que voy a trasladar a Juan Francisco, también a modo de despedida, porque nos tiene que dejar ya. Así que a modo un poco de cierre, te voy a trasladar una pregunta y después, ahora cuando la respondas, ya te despedimos como corresponde. Y os comentaremos, por cierto, una noticia de última hora, después de que Juan Francisco podamos despedirle. Te traslado una pregunta muy rápida que nos han hecho, también bastante abstracta, que básicamente es, en tu opinión, ¿qué cosas tendrían que cambiar y podrían cambiar en el corto plazo para que Haití pueda empezar a salir de su situación de crisis permanente? ¿Cuáles serían algunas de las claves que están relativamente al alcance, que podrían cambiar y que generarían un entorno más favorable para el desarrollo y para la estabilidad política del país? Bueno, yo quería retomar algo de lo que decía Antonio, ¿no? De que es esa capacidad de resistencia, de poder popular, de organización popular, de cooperación, que efectivamente Haití, a pesar de que ha vivido una larga crisis casi permanente, y que muchas veces es visto como un estado fallido, ¿no? Haití, por ejemplo, ha sido un lugar donde históricamente, más allá de haber cierta violencia política,
no ha habido altos índices de inseguridad, ¿no? Ahora, en este momento, justamente, sí, efectivamente hay altísimos registros de inseguridad, con una gran violencia de bandas callejeras, ¿no? Pero eso no ha sido lo común en la historia haitiana reciente o en general. Quiero decir, más allá de que ha habido violencia política, Haití no ha sido un lugar de altísimos índices de inseguridad, ¿no? Cuando uno lo compara con el nivel de pobreza, digamos, y de pobreza que tiene el país, ¿no? Y eso se debe justamente a esa igualdad, esa cooperación, esa integración social que históricamente ha existido. Ahora, la pregunta que vos haces, Eduardo, bueno, que hace algún compañero o compañera de chat, es una pregunta muy difícil de responder, evidentemente. Yo creo que la primera respuesta evidente es que, bueno, si hay una salida, esa salida va a darse por el propio pueblo haitiano, ¿no? Quiero decir, me parece que justamente esta cooperación que viene por lado de las ONGs o de las grandes potencias, ¿no? Etcétera, etcétera, siempre ha sido muy negativo. El rol, bueno, no hablamos acá, por lo menos por ahora, del rol de la MINUSTAH, el rol de la ONU, ¿no? El de los cascos azules fue tremendamente negativo. Jugaba un rol muy, muy negativo en términos de violación de los derechos humanos, de violaciones sexuales, en términos de introducción de una epidemia de cólera también. Ahí las grandes potencias jugaron un rol muy malo, pero también países latinoamericanos participaron de esa campaña internacional militar de cascos azules que fue muy mala. Y entonces cualquier política de intervención creo que hay que descartarla, ¿no? Sí puede haber una cooperación horizontal, una cooperación sur-sur. Actualmente CARICOM está jugando un rol intentando acercar posiciones entre el gobierno y la oposición. Hubo una convocatoria en Jamaica y ahora también está ocurriendo en Haití. Quiero decir, esa cooperación sur-sur puede ser, digamos, puede jugar un rol positivo, pero el rol de las grandes potencias, el rol de la ONU en términos militares se ha demostrado muy, muy negativa, ¿no? La solución pasa por un acuerdo nacional, un acuerdo de pacificación real del país, y pasa por, bueno, refundar el país, como bueno, ya se hizo en otras oportunidades, pero volver a refundarlo, pero son los propios haitianos quienes pueden aportar esa solución. Y yo creo que pasa por una integración también regional, caribeña y latinoamericana, ¿no? Los países del sur y particularmente los países de América Latina, ninguno de nuestros países tiene una plena soberanía económica, una plena soberanía política, y la integración regional latinoamericana y caribeña es una urgencia para todos ellos, ¿no? Quiero decir, incluso para países más grandes como Brasil, Argentina o México. Así que en el caso de Haití yo creo que la respuesta pasa por el propio pueblo haitiano, pero también por una integración horizontal de los pueblos caribeños y latinoamericanos, ¿no? Pero eso es obviamente un proyecto de largo alcance. La situación haitiana es una situación muy compleja, que evidentemente no tiene una solución de un día para el otro. Pero sí quiero retomar algo también muy importante que decía Antonio, como ya para despedirme, porque lamentablemente me tengo que ir, pero por un lado recuperar esa historia revolucionaria de Haití, insistir con esto. La lucha del pueblo haitiano siempre ha sido muy importante, sigue luchando fuertemente, y además otra cosa clave es la enorme creatividad política y cultural haitiana. Haití no solamente es un lugar de una historia muy rica en términos políticos, revolucionarios, sino también culturales, ¿no? La literatura, la pintura, la obra, teatro, poesía haitiana es muy, muy rica y merece ser muy recuperada, ¿no? Me parece que una de las primeras cosas que nosotros podemos aportar desde afuera, si se quiere, es a pensar a Haití desde otra mirada, ¿no? No Haití como siempre de una forma negativa, ¿no? Y como un lugar que nosotros tenemos que mirar paternalísticamente, sino un lugar que ha dado grandes aportes a la historia de la humanidad, tanto en términos de lucha revolucionaria, sino también en términos culturales, ¿no? Me parece que eso es, en todo caso, ayudar a mirar a Haití desde otro lugar es lo que nosotros podemos hacer desde afuera, y espero que con este programa yo haya aportado un poquito en ese sentido junto a Antonio.
No, sin duda. Bueno, te agradecemos enormemente, Juan Francisco. Esperamos poder volver a contar contigo, con tus aportes. Ha sido muy interesante. Así nos lo ha hecho saber además la gente en el chat, que ha preguntado también bueno, nos ha preguntado un poco más de quién eras. Ya le hemos pasado, recordamos que Juan Francisco es autor de un libro, Libertad o Muerte, Historia de la Revolución Haitiana. Así que podéis consultarlo, podéis buscarlo, y lo recomendamos enormemente porque seguro además que profundiza mucho en varios de los aspectos que nos ha comentado aquí. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Te despedimos y que te vaya bien, que tengas buen día. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo para todos y gracias también, Antonio, por volvernos a encontrar. Un gustazo. Un abrazo fuerte. Sí, un abrazo, compañero. Hasta luego. Gracias. Bueno, y nosotros vamos a seguir aquí 5 minutos, si puede estar con nosotros Antonio. Sí, claro. Antes de nada, claro, antes de trasladarte a ti también una pregunta, también un poco a modo de despedida, para no robarte más tiempo, quiero comentar una noticia de última hora que me han pedido mis compañeros que narre, que es que hay movimientos importantes con respecto a la situación en Níger, con respecto al golpe de estado en Níger. Ya sabéis que hemos venido hablándolo bastante en los últimos días, sabéis que hemos tenido algún que otro directo y probablemente vayamos a tener que volver a hacer un directo incluso mañana. Vamos a ver si es así, porque hay modificaciones importantes. Me comentan que las juntas militares de Mali y Burkina Faso acaban de anunciar su apoyo militar a la Junta de Níger en caso de que se produzca una invasión, como venimos advirtiendo hace unos días. Y también me avisan de que la Junta Militar de Guinea ha dado su apoyo político y ha condenado las sanciones de la ECOWAS y ha advertido de que una invasión supondría el fin de la organización de la ECOWAS. O sea, son noticias de calado regional, son noticias bastante importantes. Vamos a seguir la noticia, que como digo está en desarrollo. La vais a poder seguir en nuestra cuenta de Twitter. También subiremos probablemente alguna noticia, algún artículo. Tenemos ya en la página web analizando este hecho o sus precedentes más en profundidad. Y ya sabéis que aquí estad atentos al canal de Twitch, porque probablemente mañana o en los próximos días volvamos a hablar de Níger. Ya sabéis que es uno de los aspectos centrales, evidentemente, de la actualidad internacional, con el golpe de Estado, con el aviso o las amenazas de invasión, la resignificación de la invasión, de la potencial invasión, porque, bueno, Níger no es un país europeo, entonces entiendo que probablemente algunos países sí justificarían esta invasión en caso de que se produzca, o al menos eso es lo que están dando a entender. Y bueno, evidentemente estas noticias, como comento, son importantes. El apoyo de Mali y Burkina Faso, de sus juntas militares, a la Junta de Níger, y el aviso de Guinea de que la invasión supondría el fin de la organización de la ECOWAS. Pero bueno, volviendo ya al tema, le traslado casi a modo de cierre a Antonio la misma pregunta. Si tiene alguna mirada diferente al respecto de cosas inmediatas que podrían cambiar en la situación de Haití o en la relación de otros países con Haití, que podrían ayudar a un desarrollo autocentrado y a una estabilización política y social en el país. ¿Cuáles serían un poco los primeros pasos que tú recomendarías? Evidentemente no tanto a Haití, sino a los países extranjeros. A ver, yo comparto lo que decía Juan Francisco, en el sentido de que para mí lo primordial es no tanto una intervención militar como la que se está planeando para garantizar la seguridad. Él ya lo apuntaba, y es una cosa que, por ejemplo, en el libro de Hallward se dice de manera muy clara. Se habla mucho de la inseguridad haitiana, pero la inseguridad haitiana es una situación que se ha disparado fundamentalmente desde el terremoto en adelante. Años previos quizá, pero desde el terremoto en adelante. Yo creo que más que garantizar la seguridad, lo que hay que hacer es generar las condiciones en el país para garantizar unas elecciones libres e independientes. Y una vez que esas elecciones libres e independientes, con todas las garantías necesarias, habidas y por haber, se lleven a efecto, respetar la decisión del pueblo haitiano y dejar que se gobierne de manera autónoma. Juan Francisco mencionaba, por ejemplo, la paradoja de Aristide. Aristide fue expulsado del poder en el año 91 por presiones estadounidenses y fue repuesto en el poder en el año 94 por presiones estadounidenses. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se da cuenta de que la dictadura que sucede a Aristide en Haití, la dictadura de Raúl Cedrás, es mucho más problemática para Estados Unidos que el propio Aristide, porque esa dictadura estaba provocando un éxodo de migrantes haitianos a Estados Unidos que no tenía precedentes. Entonces, yo creo que tenemos ya un historial de más de 2 siglos
que ha demostrado de manera más que suficiente que cualquier intento de salvar a Haití por parte del exterior es catastrófico. Se dice que cuando América Latina oye a Europa, ¿no?, y a las potencias occidentales de hablar de ayuda a la región, automáticamente se llevan la mano a la cartera. Yo creo que la población haitiana, cuando oye hablar de ayuda externa, automáticamente lo que hace es encerrarse en sus casas y atrancar la puerta con llave porque sabe que viene lo peor, ¿no? Entonces, ya te digo, hay que ser suficientemente honestos como para decir, os vamos a dar las condiciones para que elijáis un gobierno vuestro de manera libre y autónoma y con todos los derechos, fomentando por supuesto la participación. La participación en las elecciones haitianas suele ser muy baja, salvo momentos de zozobra popular, como la campaña electoral de Aristide en el año 88, porque hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones de la población para poder participar en los procesos electorales. La población vive aislada, en núcleos rurales que están muy mal comunicados. Normalmente las elecciones suelen ocurrir en días de labor en los que el tráfico es un auténtico caos y al final la gente se siente poco impelida a participar. Entonces, hay que generar esa cultura democrática que no es una cuestión de un día ni de dos, como comentaba el compañero, sino hacer un trabajo de campo que tiene que durar meses o años, generar las condiciones para que se celebren las elecciones y una vez que el pueblo haitiano vote y se demuestre que esa voluntad se ha expresado de manera libre, aceptar esa voluntad, sea la que sea, y perjudique a los intereses extranjeros que perjudique, y dejar que los haitianos tomen el rumbo, el mando de su propio destino, tomen el timón de su propio destino. Y nada más, no hace falta que nadie vaya a salvarles. Hay muchos modelos de sociedad posible, no solamente la sociedad occidental o lo que nosotros entendemos con nuestro modelo civilizatorio. Siempre y cuando una sociedad respete los derechos humanos fundamentales y respete los derechos de las minorías, de las mayorías y se genere unas condiciones de convivencia, de comunidad, es una sociedad válida, es una sociedad perfectamente viable. Entonces, seamos honestos y perdamos. Lo que pasa es que es muy difícil porque estamos hablando de países, de potencias y de organismos internacionales que basan su existencia sobre las estructuras de dominación internacional. En el momento en el que se desaparece la dependencia de otros países respecto de ellos, desaparece su fuerza, porque su fuerza se basa en que otros dependan de ellos. Hablo del FMI, hablo del Banco Mundial, hablo de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, en el caso haitiano, pero hay que ser honestos para dejar ir a los países y que asuman la tutela de su propio destino porque son perfectamente capaces de hacerlo. Si no lo hacen es porque no queremos dejarles, porque nosotros tenemos mucho más que perder en ese proceso. Pero es que esa pérdida es necesaria porque estamos prolongando una relación de dominación que niega a un colectivo humano la capacidad de existir por sí mismo, y es que eso es terrible, es terrible. Todo esto es una gran digresión, ¿vale? Pero bueno. No, pero además es uno de los principales ejes del debate político en buena parte de los países latinoamericanos. De hecho, has comentado la cuestión del FMI, que es una de las herramientas de dominación o una de las herramientas de control por parte de los países centrales del sistema mundo para con los países latinoamericanos. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de Argentina, ¿no? Que de hecho ahora la cuestión del FMI es uno de los pivotes principales del proceso electoral con la deuda que se contrajo hace unos cuantos años, ¿no? Evidentemente esos elementos de dominación están ahí y bueno, creo que genera o que abre cuestiones al debate, como mínimo, esta idea que ha puesto sobre la mesa Antonio del dejar hacer, del dejar ser, de ese laissez-faire, de ese dejar hacer del que tanto se proclaman algunos de los dirigentes políticos de los principales países del capitalismo internacional, pero que bueno, que a veces parece una mera retórica y no tanto una aplicación en términos internacionales, ¿no? En cualquier caso... Sí, perdón. Y sobre todo, perdona, antes Juan Francisco hablaba de que cuando Aristide regresa a la presidencia en el año 94, se dice que no es el Aristide original. No es el Aristide original porque la administración Clinton, para restablecerlo en el poder, exige dos cosas. La primera cosa que exige es una declaración de Aristide delante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, proclamando que en su programa político a partir de ese momento nunca va a lesionar los intereses de las principales potencias que quieren ayudar al país. Y la segunda cuestión es que Estados Unidos impone a Aristide un programa neoliberal como condición de posibilidad de liberar
varios millones de dólares, varias decenas de millones de dólares de préstamos para que el país pueda despegar. Aristide, cuando llega al poder en el año 94, está atado de pies y manos. No es hasta su regreso en el año 2000 cuando retoma ese programa original de liberarse de las cadenas económicas del mundo occidental y cuando dice, no, nosotros tenemos que retomar nuestro destino y ser independientes de cualquier tipo de injerencia extranjera, algo que molesta mucho a Estados Unidos y a los miembros de las élites que controlan los negocios, los que invierten potencias y empresas y compañías estadounidenses y que empiezan a hacer durante 4 años una oposición feroz hasta que en el año 2004 se provoca la destitución de Haití mediante un golpe de Estado blando, ¿no? Mediante un proceso de lawfare. Entonces, ya digo, me molesta que cuando se habla de estos procesos, gran parte de la opinión pública los descubra como si fuesen procesos ex novo, ¿no? Yo creo que hace falta tomar conciencia de la historia reciente de los países y de la evolución reciente de las relaciones internacionales para darnos cuenta de que en realidad los procesos se repiten de manera cíclica con las variaciones características de cada época, con las peculiaridades de cada época. Y la medida en que nos sorprenden es la medida en la que nosotros decidimos de manera voluntaria no ser conscientes de esos procesos y no tener memoria de esos procesos. Entonces, asumamos esa responsabilidad, asumamos el papel que nos corresponde para restaurar y contribuir a restaurar la memoria y la dignidad de determinados pueblos y de determinadas naciones y dejémonos ya de retóricas buenistas del tipo hay que ayudar al país porque está desfavorecido y necesita que se restablezca la seguridad. Mire usted, la seguridad es la última de las preocupaciones de los haitianos. La primera de las preocupaciones de los haitianos es que su país sea estable y poder tener con qué alimentarse día a día. Entonces, vamos a lo que de verdad importa y olvidémonos de estos grandes mensajes retóricos que están muy bien de cara a la opinión pública y de cara a las ruedas de prensa, pero que en realidad ocultan un neoimperialismo feroz. Seamos un poco serios y rigurosos, ¿no? En este sentido.